Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Vamos a abordar un tema realmente importante. Este es un programa producido por la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica, pero esta vez estamos grabando los estudios de Canal 9, Bio Bio Televisión. Y estamos también con el Arzobispado de la Santísima Concepción para abordar los temas que a usted le importan. Y escríbanos, @pdiálogo, queremos saber lo que usted piensa y los temas que usted quisiera abordar. Y esta vez vamos a abordar un tema especialmente interesante. Vamos a hablar de la empresa, lo que está pasando al interior de ella, vamos a hablar de la ética empresarial y para eso traemos a dos personas connotadas en esta materia. Luis Alfonso Rivas, gerente general de Sidere Bio Bio, y también a Juan Alberto Arancibia, gerente general de la compañía Puerto Litquén. Y yo lo primero que quisiera preguntarle a ustedes, ¿existe en el ámbito universitario, o ustedes mismos cuando estuvieron en la universidad, tuvieron cursos formales de ética, según ustedes que están en el día a día? ¿La ética se aprende en la casa o en la universidad, en el colegio? ¿Cómo ven ustedes eso, que además son padres de familia y tendrán conversaciones de este tipo con sus propios hijos? Empecemos con don Luis Alfonso. Muchas gracias, señor, por la invitación. La verdad es que yo creo que estoy convencido que la ética es fruto o producto del desarrollo en la familia. Esa es la familia donde tiene que uno recibir los ejemplos, el modelo de vida que debe marcarlo para toda la vida. Esto se debe acrecentar posteriormente en la etapa formativa. Y obviamente que en las universidades es muy importante los cursos de ética, y yo creo que hay que hacer una variación, que más adelante podemos conversarla, respecto a cómo se está enseñando la ética en las diferentes universidades. A mí me tocó el año pasado hacer clase en la Universidad del Desarrollo de Ética, en el primer semestre, y es un curso puntual, digamos. Puntual, claro. Pero creo yo que eso tiene que ser hoy día, estar incorporada a la ética en todas las asignaturas, con ejemplos, con casos. Y Sidere, que agrupa a tanta empresa en la región del Biobío, ¿este es un tema fundamental, importante, o es un tema anexo? No, nosotros tenemos dos ejes centrales en nuestra actividad, dos ejes estratégicos, que es la innovación y la responsabilidad social. Ya. Eso ha sido durante los 50 años de existencia de Sidere los pilares de su gestión. Y dentro de la responsabilidad social, por supuesto, está la ética. Ya. Entonces, es un eje, constituye una parte de nuestra actividad fundamental, digamos. Usted sabe que en Francia, en las grandes empresas se han creado comités de ética. Hay un grupo de personas de todos los estamentos que, cuando hay perplejidad respecto de cómo actuar, va a este comité y se hace lo que se llama un análisis ético, y el resultado ha sido bien importante. ¿Hay alguna empresa que tenga algún comité de ética en este minuto? Hay empresas que están trabajando, digamos, temas éticos. Bueno, en Sidere tenemos 30 empresas, 8 universidades y 2 institutos profesionales. Y en las mesas de responsabilidad social es donde tocamos estos temas. Ay, qué bueno. Y donde se desarrolla. Tenemos una mesa de responsabilidad social en Concepción y otra en Los Ángeles. Y usted, Juan Alberto, ¿cómo ve el tema ahí, que está trabajando día a día, lidiando con miles de conflictos éticos que tendrá, supongo, como gerente general de un puerto tan importante? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, respondiendo primero su primera pregunta, en el fondo, yo comparto que efectivamente la ética, o el hacer las cosas bien, ¿cierto? Hacer las cosas correctamente, se aprende principalmente desde la casa, desde la familia, el ejemplo de los padres, ¿cierto? Y también, por supuesto, en el colegio. Es un proceso de educación formativa, pero que no se puede aprender con un manual. Es una forma de vivir, ¿cierto? Que se aprende en el día a día, ¿cierto? Básicamente por los ejemplos dados por nuestros referentes, por nuestros padres,
tal vez a veces algún jefe en el fondo en nuestro trabajo que nos va dando alguna idea, ¿cierto? Y vamos aprendiendo de alguna manera cómo se deben hacer las cosas, ¿ah? Siempre buscando el bien común, ¿cierto? El hacer las cosas no de espaldas, sino que de frente, en cada uno de los ámbitos que a uno le toca trabajar. Yo diría que en las empresas yo no hablaría de miles de conflictos éticos, ¿ah? Si es que uno efectivamente ha tenido una formación adecuada, ¿ah? Los conflictos vienen cuando uno tal vez no tiene la formación adecuada y empieza a ver en cada decisión, ¿ah? un problema, ¿ah? Entonces, yo diría que en las empresas obviamente debemos enfrentar el tema. En el caso nuestro en particular, lo que se ha ido generando de alguna manera es poniendo en un código ético en el fondo o de ética en el cual todos nuestros trabajadores deben adherirse, ¿ah? Un manual de buenas costumbres, de buenas actuaciones, digamos así, ¿ah? Y de manera de ir poniendo el tema más encima de la mesa, ¿ah? Yo creo que hoy día en general la sociedad o lo que ha ido pasando en la sociedad nos hace darnos cuenta de la mayor importancia que tiene este tema en la conducción de una empresa, ¿eh? Una cosa que yo quisiera preguntarle a ustedes que trabajan con empresas, que trabajan en una empresa, ¿cómo han vivido ustedes? ¿Qué reflexión han hecho? Ver cómo este último tiempo grandes ejecutivos, digamos, se han visto tremendamente cuestionados, ¿ah? Públicamente, que están en los tribunales de justicia. ¿Cómo ustedes lo han vivido? ¿Han sentido desilusión? ¿Han sentido tristeza? ¿Han sentido rabia? Porque realmente ha sido muy potente ver el mundo político también, vemos un general que está cuestionado. O sea, realmente ha habido una exposición ya de personas que han tenido muchas oportunidades en la vida, que han estado cuestionados por acciones éticamente cuestionables. ¿Cómo ustedes en el fondo lo han vivido? ¿Cómo lo han conversado en su medio? Porque por lo menos para mí ha sido un tema de conversación en el ámbito que yo me muevo. ¿Ustedes cómo lo han vivido eso? A ver, primero yo diría que lo he tomado y lo hemos tomado, estoy hablando con quienes he conversado el tema, con una mezcla de sorpresa y rabia, ¿ah? Obviamente uno no espera que personas que han tenido una educación privilegiada, ¿cierto? Una familia privilegiada probablemente en muchos de los casos, ¿cierto? Que terminen con comportamientos que de alguna manera enlodan el trabajo que la mayoría de los ejecutivos y empresas hacen, ¿ah? Por eso que hablo de sorpresa y también de mucha rabia por lo mismo, porque en el fondo yo creo que los casos son relativamente puntuales, donde hay una gran mayoría que hace las cosas correctamente, ¿eh? Ahora, esto nos ha llevado de alguna manera también a replantearnos nuestras prioridades en cómo hacemos nuestro trabajo como ejecutivos de una empresa, en el fondo, ¿eh? Debemos preocuparnos más de las pequeñas cosas, ¿eh? Los grandes temas de colusión o de presión indebida o de, no sé, estafa. Vínculo política. No nacen de un día para otro. Claro. Uno lo puede llevar a una empresa, en el fondo las cosas parten de a poco. De a poquito, algunas personas se pueden ir de alguna manera tentando y por lo tanto lo que era chico en un principio se transforma en algo muy, muy grande. Entonces, diría yo que una de las cosas que hemos pensado de alguna manera o una enseñanza de esto es que el tema de la ética dentro de la empresa, desde lo más chico a lo más grande, hay que tenerlo muy presente de manera de que obviamente en la empresa se mantenga libre de cualquier de estas acciones. A propósito de eso, es interesante un libro en Francia, una investigación que se hizo, muestra que el comportamiento ético, lo primero que se copia es lo que hace el jefe directo. Es decir, la responsabilidad que tiene el jefe es impresionante. Primero el jefe directo, después el ambiente que hay en la empresa, después el ambiente que hay en la industria y después el ambiente del país. Y muy interesante que los actos de corrupción, el tema del dinero, por así decirlo, la estafa, ese está en último lugar. Es decir,
los comportamientos poco éticos se contagian, ¿ah? Y uno debería también suponer que los comportamientos éticos también se contagian, y por eso que es tan importante esa dimensión. Yo quería preguntarle a usted, don Luis Alfonso, lo siguiente. Ustedes trabajan en el mundo de responsabilidad social empresarial. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, tengo la impresión que para muchas personas la responsabilidad social empresarial es casi una estrategia de marketing. Yo veo que se confunde un poco eso, y es decir, es una manera como presentarse ante la sociedad, pero en la práctica uno no ve que haya una relación cada vez mayor, digamos, entre la empresa, la sociedad, el medio, etcétera. ¿Cómo ve eso usted? O exagero un poco, pero cuéntela firme. Yo creo que casos hay, ya, no hay ninguna duda. Ya. La responsabilidad social empresarial es permanente, es desarrollada en el tiempo, no es filantropía, no es acción social. Claro. Bueno, eso lo sabemos. Pero también creo que hay casos, lamentablemente, de empresas que han usado esto como para marketear sus productos y para hacer publicidad. Leía el otro día una persona, una fundación importante, me decía que lo que más del Hogar de Cristo, que lo que más le dolía era cuando habían empresas que colaboraban con el Hogar de Cristo o con fundaciones similares, digamos, con instituciones similares, y sin embargo, en su actuar diario, en su actuar normal, carecían de ética en la toma de decisiones y de engaño al público con sus productos, baja calidad, es decir, muchos problemas de ese tipo. O sea, no hay una consecuencia entre el actuar. Entonces ellos están por figurar en una institución, aportando, haciendo donaciones. Ahora entrando en el plano más personal, la avaricia es un tema ese, ¿no? La tendencia a siempre tener más, querer más, etcétera, cuando en realidad hay un límite de tener. ¿Dónde está el asunto? ¿En el poder? ¿En qué está el asunto? Esto es una conversación ya filosófica. Yo creo que uno de los problemas que nos ha llevado a esta situación, digamos, de crisis, no crítica, pero sí es una crisis realmente lo que nos ha pasado, lo que señalaba Juan Alberto recién. No podemos decir que todas las empresas o que todas las instituciones, son algunas, sí, pero algunas que están en todos los campos de acción, en todos los sectores, en el deporte, en la política, en las empresas, en la acreditación de institución, educación, o sea, por todos lados aparece esto. Y yo creo que en esto hay mucho en el actuar negativo de algunas instituciones o empresas, se origina también en una presión desmedida, tan sobrepresionados los directivos, los ejecutivos, por el cortoplacismo, por alcanzar rentabilidad alta en el corto plazo. Yo creo que eso influye en que se toman decisiones, a veces sin esta otra dimensión humana, digamos, de a quién afecta a las personas. Pero la raíz última de su opinión es avaricia, anhelo de poder excesivo, de dinero. Éxito, deseo de éxito, deseo de ganarse una medalla, en el fondo, un reconocimiento, malamente, pero un espacio. Yo creo que todo parte un poquito, y volvemos al origen de esta conversación, cuál es la formación que se nos ha dado a todos los ingenieros, comerciales, no sé, abogados, etcétera, cualquier profesión, ¿cierto? Efectivamente, en la época nuestra, yo estuve a principios de los 90, en el fondo, el ramo de ética, estaba tratando de acordarme, pero si es que existía, era un ramo optativo, de últimos años, muy básico y muy poco demandado. Hoy en día hay escuelas que efectivamente se preocupan de incorporar de mejor manera estos cursos y en forma permanente, pero 20 años atrás, 25 años atrás, aparentemente no era así. Entonces, bueno, muchos ejecutivos, trabajadores, ¿cierto?,
son fruto de esa formación absolutamente materialista tal vez, donde el único fin era conseguir más, y no conseguir más, pero ojo con el cómo consigues más. Ustedes que están en el día a día, que tienen que trabajan con proveedores, con clientes, con el Estado, etcétera, ¿ustedes podrían afirmar que Chile no es un país corrupto o podrían afirmar que Chile es un país corrupto? ¿Creen que se ha avanzado negativamente, positivamente? ¿Cómo lo viven, pero su experiencia diaria, digamos? La experiencia nuestra, al menos, yo opino que Chile no es un país corrupto. Ya. Hay casos, por supuesto, y obviamente que los medios de alguna manera contribuyen a que la imagen de país corrupto sea como la generalizada. Pero yo creo que Chile no es un país corrupto. Y la realidad puntual de la empresa que yo trabajo, ¿cierto? Y otras relacionadas portuarias, ¿cierto? Es la relación efectivamente con proveedores, con clientes, con el Estado, con los organismos del Estado, con los trabajadores. Hablan de una relación en el fondo absolutamente basada en lo correcto, en lo justo, en lo que corresponde en la transparencia, cada vez más. Hoy día en el fondo una relación muy importante que tienen las empresas es con sus trabajadores, donde ahí también hay un tema de ética importante en cómo nos relacionamos con ellos, cómo pagamos a cada uno por el trabajo realizado. Y también con los proveedores, bueno, con todos los stakeholders, ¿cierto? Clientes, claro, proveedores, trabajadores, con todos nos toca actuar y nuestro actuar debe estar siempre basado en el ámbito de la justicia, de que a cada cual le corresponda lo que corresponde y con herramientas justas y correctas, mejor dicho, perdón. ¿Cómo están viviendo este dilema no fácil de resolver entre cuidado del ambiente, mayor energía? ¿Qué se conversa ahí? Porque ese es un tema no fácil. Sí, no es un tema fácil. Tenemos nosotros dentro de nuestra corporación varias instituciones de energía, digamos, que generadora de energía. Y realmente, claro, los estudios ambientales, las exigencias ambientales los obligan a tomar medidas de mitigación y que son, pero yo creo que las empresas que están con nosotros, por lo menos en la corporación, no se quedan en eso, en cumplir con la ley, en cumplir con la exigencia, sino que tratan de ir mucho más allá. O sea, son socialmente responsables. Lo que yo veo es que hoy día es impensable realizar un proyecto, cualquiera que sea, sin las personas, sin la comunidad. Exactamente. Y yo pienso que ese proceso de sociabilización, de explicación, de compartir, digamos, las virtudes, también compartir los riesgos, yo creo que ese es un tema cada vez más importante. No sé si comparten ustedes. El diálogo es fundamental. Sí, claro. Sí, hoy día en el fondo se habla mucho de sustentabilidad de la empresa, no solo en temas medioambiental, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo que mi empresa, la que yo trabajo, sea sustentable en el tiempo, financieramente hablando, laboralmente hablando, medioambientalmente hablando? Entonces, cada vez más importante efectivamente esta relación con las comunidades, esta relación, caso nuestro, ciudad-puerto en el fondo, que sea una relación armónica en que el crecimiento de una empresa como la nuestra no sea en desmedro de la salud o del bienestar de los habitantes, en el fondo. Y eso es un trabajo que efectivamente cada vez está más presente. Ahí hay un tema que yo creo que es interesante abordar. Este tema de la ética, ¿cierto? Decíamos que uno la aprende de alguna manera desde chico, ¿cierto? De la familia, pero también hay una componente que tal vez no la debemos llamar ética, pero sí que es que la misma sociedad nos va como transparentando, ¿sí? Conductas que tal vez hace algunos años no eran vistas o necesarias y hoy en día cada vez más. Y hoy día las aceptamos como, pero por supuesto que tiene que ser así. Entonces, tal vez no va por el lado de la ética, pero sí como decir, ojo, que hoy día la relación entre las personas ha cambiado y hoy día es totalmente correcto y justo ver que una empresa, para poder hacer un proyecto, obviamente que tiene que conversar con su comunidad para que el proyecto se haga en una forma que sea también buena para la comunidad. ¿Okay? Sí, y usted no respondió la pregunta que le hice aquí a Juan Alberto.
¿Chile es un país corrupto? ¿No es un país corrupto? ¿Hay signos de corrupción? Con esto terminamos, pero el segundo bloque. No, yo creo realmente que Chile no es un país corrupto. También comparto la misma opinión. Sin embargo, hoy día nos enteramos de mucho más situaciones que las que nos enterábamos hace 5 años atrás y mucho más que hace 10. Lo cual es positivo, por cierto. Yo creo que sí, porque existe hoy día los medios de comunicación, la tecnología, las redes sociales. O sea, hay hoy día un empoderamiento del ciudadano común y corriente. Hay un periodismo investigativo que favorece la transparencia en el actuar de todos los líderes, de todos los dirigentes. Vamos a una pausa y volvemos con diálogo. Escríbanos a @pediálogo, nos interesa su opinión y sobre todo nos interesa saber cuáles son los temas que usted quiere que abordemos en este programa. Una pausa y regresamos. Aquí estamos nuevamente en diálogo y yo quisiera hacerle una pregunta de orden filosófica. En el fondo es filosófica. ¿Por qué cree usted que el país que tiene mayor desarrollo en el ámbito de la ética, según los estudios en Nueva Zelanda, y por qué los peores evaluados son, por ejemplo, Angola, Paraguay, etcétera? ¿Por qué cree usted que un país como Nueva Zelanda tiene altos estándares éticos y otros no? ¿Es porque en Nueva Zelanda hay una educación que va más orientada a la persona, a su comportamiento, porque las penas son mayores cuando hay caso de corrupción? ¿Cuál es la razón por qué usted cree que eso pasa? ¿Tiene que ver con los fundamentos religiosos, con la pobreza? ¿Cuál sería su análisis? Difícil la pregunta. Sí, voy a aventurar una respuesta. Eso. Pero creo lógico, yo que las preguntas difíciles son las que importan aquí. En estos temas es fundamental la educación. En un país mucho más desarrollado, obviamente que debería tener tiene mejor educación, tiene menos exposición a situaciones irregulares, llamémoslo así. A dilemas éticos. A dilemas éticos, claro. En un país más pobre está más expuesto. Yo creo que eso es básico. ¿Y los controles sirven o hasta por ahí nomás? Los controles... Porque Nueva Zelanda debe tener controles muy estrictos a la hora de actuar, protocolos mucho más estrictos que los países más pobres. Entonces, ¿existe un vínculo entre país más rico y éticamente con mayor estándar y pobreza? Sí. Yo pienso que no. Sí. Pero es la pregunta que yo le hago. Yo me voy a aventurar a una respuesta, a una pregunta que encuentro súper difícil, pero yo creo que en países desarrollados el poder es más simétrico. El poder entre las partes es más simétrico. En países menos desarrollados o definitivamente muy pobres, en el fondo, hay pocos que concentran un poder que termina corrompiendo. Y en ese sentido se produce probablemente una asimetría que termina por círculo vicioso corromper aún más en el fondo. Y hablamos recién de la avaricia, en el fondo. Bueno, mientras más poder se tiene, más poder se quiere probablemente. Hay todo un tema ahí tratando de responder la pregunta. Sí. Ahora, las penas, como decía usted, las revisiones, restricciones, no sé. Claro. Obviamente que yo creo que también ayudan porque van moldeando el comportamiento. O sea, claramente la ley tiene una dimensión educativa, decía Santo Tomás. Penas altas inhiben acciones, en el fondo, que podrían llevar en este caso que hablamos de corrupción u otro acto de ese tipo. Así que en ese sentido una buena ley en el fondo ayuda también a disminuir. O sea, en síntesis, en Nueva Zelanda, si un jefe le pide a un trabajador que haga algo poco ético, tiene mucho más recursos para decir que no
que el que tendría una persona en Angola. Es decir, la autoridad vertical se está cambiando por una autoridad horizontal. Y yo pienso que eso también se vive en la familia. Es decir, antiguamente un padre decía algo y el hijo le tiritaba, le hacía caso. Hoy día no. Hoy día le dice, papá, yo quiero que tú me expliques esto, quiero que me des razón de lo que tú dices. Y lo mismo está pasando en el mundo empresarial y creo que en ese sentido ha sido positivo. Ahora, ¿cómo no caer en un extremo? Eso también es un tema, porque tampoco se puede ir en un país donde reine la sospecha de todos y de todos. Creo que eso también es complicado. No sé cómo o sea, cuáles han sido los cambios que se han producido, por ejemplo, en los lugares donde ustedes trabajan respecto de todos estos casos que han sido bien lamentables, como usted mismo decía, digamos. Sí, yo creo que, volviendo un poquitito atrás, creo que el marco regulatorio, el marco jurídico regulatorio que debe asumir el Estado debe ser un marco regulatorio moderadamente regulatorio. O sea, no estoy fomentando o estimulando un exceso, una participación y que se meta en todo. A que nos digan si hay tareas para la casa o no hay tareas para la casa, que nos digan si cuántas sales hay que poner en la mesa. O sea, yo creo que tiene que existir algún marco regulatorio, un marco jurídico adecuado que permita evitar los excesos que llevan a la corrupción y a la degradación moral de la sociedad después. Entonces, eso yo creo que quería señalarlo porque como una cosa fundamental. Y yo creo que estos países más desarrollados tienen un marco regulatorio más adecuado que les permite controlar y supervisar esto. ¿Ustedes están de acuerdo con este caso tan bullado que hubo de 19 jóvenes de ingeniería, donde estudiamos nosotros, de hecho, de la Universidad Católica, los pillaron con un WhatsApp, etcétera? Les dieron un año fuera, 6 meses amonestación. ¿Cómo ven ustedes eso, casi como padre de familia? Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si las sanciones pudieron haber sido mayores. A ver, no los vamos a crucificar por haber hecho eso. Sin embargo, es un actuar indebido, incorrecto, que eso, si no se pone freno hoy día estudiando en el trabajo, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, absolutamente. Claramente, sin cuestionar la sanción, si es poca o mucha, lo que se hizo corresponde hacer en el fondo. Acá no puede pasar en vano, no puede pasar como que no ha pasado nada. Y por ese sentido yo estoy de acuerdo en haber hecho una sanción que ojalá sea ejemplificadora. Sí, claro. Yo creo que hay que ser tolerancia cero con ese tipo de cosas. Desde el hogar. O sea, esto pasó en la universidad, pero pasa en los colegios, con la copia, con el... Bueno, torpeo le llamamos antes. Ahora son los medios tecnológicos, digamos. Sí. Pero esto parte desde la casa. O sea, desde la formación, del ejemplo que hablábamos al comenzar el programa, que tienen que dar los padres, las virtudes vividas, tiene que verla el joven que se está formando. Claro, un joven me decía que se sentía muy defraudado porque él no había ingresado a la universidad, había tenido una vida muy, muy correcta en el colegio, y sin embargo estos jóvenes que normalmente han tenido tanta oportunidad en la vida como la he tenido yo, entre paréntesis, en el fondo defraudaron la fe pública y además pensaron solamente en sí mismos, pero también denota otro problema, es decir, la exacerbación del valor que le dan a una nota, en desmedro a otros valores muy fundamentales. Y sería interesante ver que no siempre hay coincidencia entre la nota que se saca una persona y lo que sabe y su calidad de persona. O sea, en el fondo no va asociado. En ese sentido, siento que la educación está demasiado volcada a la competencia que lleva justamente a estas situaciones. Yo no sé si la competencia que ustedes tienen viven esta experiencia o cada uno con lo suyo. Lo que pasa es que la competencia en el ámbito comercial, estamos hablando. Sí, claro. Bueno, vamos a caer de nuevo en el tema que nos convoca, que es el tema de la ética. O sea, la competencia feroz que puede haber en una industria u otra, en el caso nuestro hay una competencia muy fuerte en esta región, en el tema portuario, no puede en el fondo implicar salirnos
de hacer las cosas correctamente. En el fondo, es ahí donde se prueba en el fondo la formación o el temple que uno puede tener. A veces el camino corto puede ser muy atractivo, así es. pero en definitiva... Engañoso, ¿cierto? Pero en definitiva es en ese momento donde uno tiene que recordar efectivamente su historia, digamos, ¿ya? Su formación, su experiencia profesional, bueno, y jugar con los jugadores que uno puede jugar, con las técnicas que uno puede usar. Un puerto como el que trabaja usted, donde hay una serie de extranjeros, digamos, con los cuales se intercambian. ¿Cuál le parece a usted de los países aquel que se caracteriza por su cumplimiento de su palabra, por valores así que a usted le llamen realmente la atención, especialmente, digamos? No en desmedro de los demás, digamos. Donde usted ve que hay una preocupación por la persona, por los detalles. A ver, por el trabajo nuestro, mío en particular, nos toca relacionarnos con clientes de muchas nacionalidades. A eso iba yo. Y en general en la industria marítima, naviera, las líneas navieras, uno se encuentra con gente muy capacitada, muy bien formada en el fondo, tanto profesionalmente como humanamente. No me ha tocado en ninguna ocasión ver ni comportamientos reñidos con la moral, ni tampoco que se salgan un poquito de la norma. Ahora, también me toca trabajar mucho con clientes nacionales, obviamente, en el fondo, exportadores, importadores, y en general la situación es bastante similar. En el fondo, lo que a mí me toca ver me da una imagen de una industria y unas empresas sólidas, honestas, digamos así, éticamente correctas. ¿Y usted, de la experiencia que tiene, con toda la gente con la cual se ha relacionado, con qué país resulta más fácil trabajar desde este punto de vista? A ver, no quisiera personalizar empresas, porque puedo mencionar alguna y... No, pero países sí. Es más amplio. Sí. Yo creo que con el mundo anglosajón, pese a que también tiene experiencias, digamos, irregulares en algunos casos, digamos que tenemos casos mundialmente conocidos, pero creo que es más común una corrección, un cumplimiento de la palabra empeñada, un cumplimiento de contrato, procedimientos claros, transparentes, en general. No quita que haya situaciones, pero con el mundo anglosajón yo creo que es más factible. Y curiosamente, aunque no tan curiosamente, son los países que tienen mayor ingreso per cápita. Yo tengo la impresión que la corrupción equivale a pobreza. Un país corrupto tiene condenadas a las personas a ser pobres. O sea, superar la corrupción es una muy buena manera de avanzar en democracia, en desarrollo, en riqueza, en equidad, etc. Yo creo que es un centro tremendamente importante y eso empieza desde muy niño. Pero también los propios padres tienen que dar ejemplo. Yo pienso, por ejemplo, lo que experimentarán los hijos de ver a sus papás en los tribunales. Yo creo que debe ser tremendamente duro eso, tremendamente duro. Sí. Porque seguramente fueron los mismos que le predicaron a su hijo comportamiento éticamente correcto. La verdad que deben haber varios dramas familiares ahí que, bueno, Dios quiera que se resuelvan adecuadamente. No sé si quisiera agregar alguna cosa. Sí, lo que usted señalaba recién de que, digamos, la pobreza lleva a la corrupción, yo creo que... la corrupción lleva a la pobreza, la corrupción dije yo, que es distinto. Sí. Los pobres tienen un sentido ético extraordinario, exacto, según mi experiencia. Yo pero creo digo que la corrupción condena a los países a la pobreza. Las inequidades de todo orden. Se habla mucho que nuestro país es un país muy desigual, que hay mucha gente que gana mucho y otros que ganan muy poco. Eso es una realidad. Y hay mucha inequidad en nuestro país hoy día. El tema de la justicia. Estos mismos temas de corrupción que estamos viendo, que la balanza de la justicia está funcionando en algunos casos y en otros se sobresee,
se claro. hace vista gorda, Claro. y eso va generando desconfianza, incertidumbre en todos, en todo el mundo. Y eso puede llevarnos a una degradación social enorme a futuro. Podemos caer en un despeñadero si eso no se le pone coto, si eso no se ataja. Y eso creo que es tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Tenemos que decir basta, y en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Otro aspecto importante en el mundo ético, en mi opinión, que una de las primeras premisas de la ética es ser competente en el trabajo que uno desempeña. Es decir, no es correcto hacer un trabajo para el cual uno no está capacitado y por el cual llega por otras vías. Yo creo que ese es un tema que tiene que cuestionarnos a cada uno. Por ejemplo, es terrible saber que hay colegios, escuelas, donde una mamá lleva a su hijo ahí y sabe que su hijo no va a entrar a la universidad, porque en vez de ayudarlo durante 12 años, ya es tan bajo el nivel de educación que ni siquiera va a tener ninguna posibilidad de tener acceso a la educación superior. Yo pienso que uno tiene que preguntarse a sí mismo también, como una dimensión ética, si está haciendo bien su trabajo. No sé si comparten eso conmigo, porque todavía existe esto de llegar por el lado, ¿no? Esto de, oye, yo tengo un amigo que me conseguí esto por ahí. Yo creo que eso no ayuda. Yo creo que eso también es una muy mala forma de actuar, esta cultura del vivo. Yo no sé si le habrá llegado, ¿no? Estos currículum, oye, mira, este amigo, etcétera. Yo pienso que ahí hay un tema no menor, ¿no? Siempre hay, efectivamente. Pero yo creo que lo importante es, efectivamente, que uno debe ser competente, como usted decía, en lo que hace. Tiene que, en el fondo, de alguna manera, validarse dentro de su organización por lo que hace y por cómo lo hace. Así es. Estudiar continuamente en el tema que uno le corresponde, estar preparado, ¿cierto? Porque al final el ejemplo que uno puede dar pasa también por la competencia que uno tenga en su labor profesional. Así es. Así es. En el trabajo es donde nos desarrollamos, humanamente hablando, aparte de la familia, ¿cierto? Y las relaciones con amistades, pero en el trabajo estamos gran parte del tiempo. Por tanto, es también un ambiente donde debemos nosotros, entre comillas, entregarnos no solo personalmente, sino que también humanamente. Así es. Y eso, en el fondo, también está dentro de los comportamientos adecuados, ¿cierto? Dentro de una organización. Que uno sea capacitado en lo que hace y esté en lo que hace. Y la autoridad se gana. Se gana, la La autoridad se gana. A La propósito de responsabilidad a uno se la delegan en el trabajo que uno tiene. Yo tengo una responsabilidad delegada, pero la autoridad uno se la gana. Y la autoridad se gana sirviendo. O sea, las personas son muy sensibles a darse cuenta de quién está sirviendo en un cargo y quién se está sirviendo un cargo. Claro. Y creo que esa percepción es importante. Y a propósito de eso, quería dar un proverbio árabe que es muy bonito a propósito de lo que estamos hablando, que dice que mala conciencia dura almohada. Mira qué cosa más linda. Mala conciencia dura almohada. Yo creo que es muy importante dormir tranquilo en la noche y saber que uno ha actuado en conciencia, aunque muchas veces los dilemas que se presentan no siempre son fáciles, porque nos guste o no nos guste, toda acción que uno realice siempre va a traer aparejado algo no deseado, algo no querido, y creo que eso requiere un discernimiento profundo y dejarse ayudar en ese sentido importante. ¿Usted cree que la religión, las creencias de las personas ayudan a un comportamiento ético en la experiencia que ustedes han visto en su empresa, en su organización? Yo creo que sí. Creo que un comportamiento acorde con las enseñanzas de la Iglesia, Ya. en este caso católica, en el caso mío, obviamente que contribuye en el ambiente laboral y a actuar correctamente. El hombre busca la Yo felicidad. pienso lo La mismo, felicidad no es solamente tener más cosas, es tener una felicidad espiritual, digamos. Yo pienso que uno de los dramas que estamos viviendo en Occidente, que se ha querido relegar la religión, la fe, el sentido de trascendencia a lo meramente privado, y sin embargo tiene un impacto social impresionante. Es decir, por ejemplo, los 10 mandamientos están más vivos que nunca. ¿Qué país tendríamos, qué sociedad tendríamos si cumpliésemos los 10 mandamientos y así con todo? Pero también hay personas no creyentes que tienen un gran sentido ético,
un gran sentido del deber, un gran sentido de la responsabilidad, un gran sentido del bien común. Y creo que esos son ejemplos bien importantes porque la razón es capaz de distinguir cuando se está actuando según conciencia o no. Última pregunta. Hay un libro bien famoso que decía test ético. Si en su empresa se escucha, esto lo hago una vez y nunca más. ¿Han escuchado eso? No, esto lo hago una vez, nunca más. Oye, que esto no se lo cuente a nadie. Realmente es la mejor forma de asegurarse que todo el mundo se entere, ¿no? Esto no se lo cuente a nadie. Después todo el mundo lo hace. ¿Son frases habituales o cada vez están disminuyendo eso? ¿O los protocolos están tan organizados, hay tanta conciencia que esa no es la manera de hacer las cosas? No, yo diría que no es algo, ni siquiera habitual, no es algo... que está en el ethos. No. Sí, me pasa lo mismo, tampoco no. Se sabe que hay gente que lo hace, que lo dice, pero hay que estar atento. Sí. O sea, hay que no ocurra. Están cada vez más castigados, digamos, por la misma gente, digamos. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, muy bien. Queremos agradecer la oportunidad que hemos tenido de estar con personas que trabaja en el mundo de la empresa directamente, liderando un puerto importante, el puerto de Liriquén, y usted que tiene contacto con muchas empresas que están ahí batallando para poder fomentar el encuentro, la responsabilidad social, el crecimiento responsable. Y les tengo un regalo muy adecuado a estos tiempos, en la encíclica del Papa Laudato Si, que trata justamente sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de la casa común. Así que ahí tienen una buena lectura del Santo Padre y agradecerle sinceramente que hayan venido. Escríbanos, @pediálogo, nos interesa su opinión. Este es un programa de todos y queremos abordar con la mayor seriedad posible temas que tocan nuestra propia vida. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.